Bendiciones a todos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Miren, estamos empezando el año. Es mi primer turno al bate y estoy muy entusiasmado y muy contento de tener el tremendo privilegio de que en este año 2021 pueda seguir siendo un instrumento de Dios, con su gracia, por supuesto, para bendecir la vida de todos los que tengan a bien escuchar nuestros mensajes. Vamos a empezar con una nueva serie. Se llama El ciclo de la tentación. La tentación es una condición espiritual desagradable, no cabe duda de eso. Nos lleva a momentos muy tensos, pero es importante que aprendamos a manejarla, porque también ella es la fuente de todo nuestro descontento espiritual. Cuando fallamos en enfrentar la tentación, caemos en un estilo de vida que no agrada a Dios. Y hace unas semanas atrás, Alberto nos estuvo explicando y exhortándonos a que asumiéramos un estilo de vida celestial, divino, que se llama santidad. Y la santidad no es algo como nosotros pensamos que es ser inmaculados. Más bien, santidad quiere decir vivir una vida apartada del mal. Y para vivir apartados del mal, tenemos que enfrentar bien las tentaciones. En esta primera ocasión o en esta primera parte, quiero comenzar a aclarar cosas con respecto a este concepto. ¿De qué se trata la tentación? Y he titulado esta primera parte de nuestra serie, nuestro primer sermón será entonces mitos versus verdades sobre la tentación. Vamos a entrar en materia de una vez. ¿Qué es tentación? Bueno, ser tentados es considerar una alternativa pecaminosa para suplir una necesidad real o imaginaria o alcanzar un deseo o una meta. Eso es lo que es una tentación. Es una alternativa de hacer lo que a Dios no le agrada para conseguir algo que realmente necesito o algo que deseo. A veces lo que deseo y lo que necesito no es nada malo. Lo que hace que sea malo es que la alternativa que se me presenta es una alternativa que no agrada a Dios. Por ejemplo, tengo hambre, entonces voy a ir a la refrigeradora de mi vecina y voy a sacar lo que quiera de allí. No tengo dinero, entonces voy a asaltar un banco. ¿Ves? Eso es lo malo. Tener hambre no es malo. No tener comida tampoco es un pecado. Necesitar dinero, todos necesitamos dinero. Pero es la manera en que manejamos esas necesidades la que la hace pecaminosa, la que la hace la tentación. Un ejemplo de lo que estoy tratando de decir nos lo ilustra Mateo capítulo 4, desde del versículo 1 al 11, cuando nos explica cómo Jesucristo fue tentado en el desierto. Vaya allá y va a entender un poco mejor lo que quiere decir y lo que implica ser tentados. Un mito es una idea ficticia, es una mentira en buen castellano. El primer mito es ser tentados es un pecado. Muchos de nosotros sentimos que cuando estamos siendo tentados estamos pecando y estamos fallando a Dios. Nos llenamos de culpabilidad, nos desanimamos y nos metemos en mayores problemas. La verdad es esta: todos somos tentados, pero pecamos cuando cedemos a la tentación. Considerar hacer algo no es hacerlo, es simplemente considerarlo. Y el pecado es realizar aquello que consideramos sabiendo que era incorrecto. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a este mito. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Cristo fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. ¿Ven? Hasta el mismo Jesús fue tentado en todas las formas que nosotros hemos sido tentados. Pero la gran diferencia es que Él nunca cedió a esa alternativa. Nunca vio la alternativa de hacer lo malo, lo que no agradaba a Dios, para conseguir aquello que Él necesitaba hacer para agradar a Dios. El segundo mito es soy tentado cuando ando mal espiritualmente. La verdad es que es un poquito más complejo que eso. Sí, soy tentado cuando ando mal espiritualmente. Pero déjame aclararte algo. Es posible que si andas mal espiritualmente, ya no estás siendo tentado, sino es que ya has cedido a la tentación, que es muy diferente. Pero cierto, si ando mal espiritualmente, voy a ser más susceptible a caer en tentaciones. Pero la realidad también es otra. Es que también soy tentado cuando ando bien espiritualmente. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. Génesis capítulo 4, versículo 7 dice así. El pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú puedes dominarlo. ¿Ven lo que dice el Señor?
que el pecado anda acechándonos, o sea, que anda tratando de ver cómo nos arrincona, cómo nos acorrala, cómo nos hace caer. Las tentaciones están al orden del día. Algunas veces se hacen más intensas que otras, pero siempre está buscando una oportunidad para que caigamos y usemos una alternativa para hacer el mal. Se da mucho cuando estamos en una situación tensa, en una discusión, por ejemplo, y nos enojamos y golpeamos y salen de nuestra boca cosas que no deben salir y asumimos posturas que no debemos asumir. De manera hasta sutil caemos en tentaciones, porque siempre están al acecho. Pero también debemos considerar lo siguiente. Hay momentos en que soy más tentados que otros. Por ejemplo, cuando estoy cansado, mis defensas emocionales y mi capacidad de discernimiento se ven debilitadas. El cansancio nos lleva a un estado de debilidad y a veces se nos es difícil discernir las cosas. También cuando estoy en medio de momentos tensos, momentos de crisis o de cambios. Esas crisis o esos cambios o ese producto del estrés no necesariamente es por algo malo, pero simplemente es algo que me tiene bajo tensión y soy susceptible a hacer lo malo en ese momento. Aceptar la tentación, la alternativa pecaminosa que me dice que por aquí es más rápido, que por aquí es más fácil. También cuando yo decido vivir una vida sin rendirle cuentas a nadie. El escritor de Eclesiastés nos advierte que hay del solo porque cuando él cae, ¿quién lo levanta? Y cuando él tiene que enfrentar una situación, ¿quién lo ayuda? Y a veces nosotros por no rendir cuentas, porque no queremos que nadie se dé cuenta de nuestra vida o se meta en nuestras vidas o tenemos miedo de que la gente piense mal de nosotros, decidimos no compartir con nadie nuestros momentos difíciles de debilidad y caemos. También cuando estoy rodeado de gente que no es la correcta. Estoy en un grupo que me está presionando. Todos somos susceptibles a la presión de grupo. Cuando en el trabajo los compañeros o las compañeras te incitan a hacer algo que no agrada a Dios. Cuando hacen esos chistes colorados y tú estás en medio y te sientes tentado a reírte o a participar de una conversación que no es la correcta y no quieres entonces desentonar. Estás siendo presionado por el grupo. Y también cedemos muchas veces a la tentación en momentos como ese. Y cuando descuido mi vida devocional, Jesucristo nos advierte sobre esto. Miren lo que Él nos dice en Mateo 26. Tenemos que velar y orar para no caer en tentación. Definitivamente, si ando mal, espiritualmente voy a caer, pero hay otras condiciones que también me hacen muy susceptible a caer y ceder a la tentación. El tercer mito es este. Es muy popular. Dios me tienta. Dios me probó, Dios lo permitió para que yo pecara, Dios lo hizo para que... No. Vamos a ver la verdad. Dios sí permite la tentación, eso es cierto, la Biblia nos lo dice así. Pero también Él la regula. Él regula el tiempo y la intensidad y la forma en que podemos ser tentados. Pero jamás induce a nadie a hacer lo malo. Miren lo que dicen las Escrituras. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Ven? Ni Él mismo es tentado a hacer lo malo, ni Él tienta a nadie a hacer lo malo. Dios no anda considerando hacer las cosas que no debe hacer, porque se contradeciría a sí mismo. Sería como dispararse en el pie, imagínense. Dios diciéndonos que no hagamos una cosa que Él hace. No. No habría integridad moral de parte de Dios si hiciese cosas como esa. El cuarto mito es este, muy popular y suena hasta muy espiritual. El diablo me tienta. Sí, la Biblia habla de que el diablo ha tentado a algunas personas y Jesucristo y a Eva y a Judas. Pero cuando miras el contexto en verdad de lo que implica ser tentado, lo que Satanás está haciendo simplemente es presentando alternativas. El que es tentado somos nosotros por otras condiciones que se dan dentro de nosotros, que explicaremos en nuestro segundo mensaje. Pero la verdad es esta. Soy tentado cuando por mi propia pecaminosidad me veo atraído al mal. Soy yo tentado por mi propia naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tenemos algo dentro de nosotros que nos incita, que nos impulsa, que nos invita, que nos seduce a hacer el mal. Eso se llama concupiscencia. Vamos a hablar de eso en el próximo mensaje. La verdad es que yo soy tentado por mi propia pecaminosidad. Si yo no tuviese atracción a eso, que es malo, no me puede tentar. Si usted me presenta un tremendo aguacate
o un buen guacamole, de lo más delicioso, con la mejor receta que usted quiera, no me tentaría. Es más bien, me sentiría repelado por eso, o ofendido, o me asquearía de eso, porque yo detesto el aguacate. No hay tentación allí. Pero si usted me presenta un refrito de frijoles, ay, si le echa algún tipo de carnita así ahumada o chicharroncito, como yo lo hago, entonces sí estoy tentado, porque hay algo en mí que me atrae a eso. ¿Ves? Pero vamos a explicar eso más adelante. Miren lo que nos dice la Biblia. La tentación viene de nuestros propios malos deseos. Cada uno de nosotros es tentado por sus propios malos deseos. Tenemos malos deseos dentro de nosotros. Y el quinto mito es este. Hay tentaciones que no puedo resistir. Y de verdad, algunos de nosotros hemos llegado a esa conclusión y por eso cedemos. Decimos, soy débil y no aguanto, especialmente aquellos que estamos en alguna lucha de adicción. Y no me refiero a una adicción solamente a drogas, a sustancias químicas, a la adicción a la comida, a los celulares, a los videojuegos, a toda forma de cosas que me atraen. Algunas de esas cosas en un principio no son malas, pero se convierten en tentaciones y en ataduras cuando se convierten en el centro y la prioridad de mi vida. Cuando gasto el tiempo y la energía y el dinero y los recursos que Dios me da para hacer aquello que a Dios no le gusta o que me impide hacer lo que a Dios le gusta, aunque eso no sea malo. La verdad es esta. Dios garantiza que nunca voy a ser tentado más allá de mis fuerzas. Dios nunca permitirá que mi carne ni Satanás me presente alternativas que yo no pueda decir no. A Dios no le agrada. Es posible que yo sienta que no tengo otra alternativa, que el deseo sea intenso al punto de que estoy a punto de caer. Pero puedo decir no, porque Dios me garantiza que esa prueba, que esa tentación no superará mi fortaleza espiritual. Miren lo que nos dice las Escrituras. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Ven lo que dice al final? Más bien Dios nos va a dar una salida para que podamos resistir. Tú y yo, quién sabe, estamos buscando la salida para que se acabe rápido la tentación, pero Dios está diciendo, no. Esto va a durar un tiempo, deja que dure ese tiempo que tenga que durar. Yo te voy a permitir que tú aguantes, yo te voy a dar los recursos para que tú aguantes esa situación. Y cuando termine esa situación, tú vas a estar firme. ¿Por qué Dios permite que la tentación dure una cantidad de tiempo XY? Porque ¿sabes qué? Porque en la tentación se prueba la calidad de nuestra fe. Se prueba en verdad si estamos consagrados a Dios o no. Miren, ¿cómo se prueba la calidad de un producto? Llevándolo a situaciones adversas. ¿Cómo se prueba la resistencia de un automóvil? Por ejemplo, el Volvo, que dicen que es el automóvil más seguro que hay en el mundo. ¿Por qué se dice eso del Volvo? Porque se ha probado llevándolo a condiciones de inseguridad, en accidentes, en situaciones que él debe probar que es el automóvil más seguro. Nunca los fabricantes del Volvo podrían decir que es el automóvil más seguro si nunca lo han probado en situaciones adversas. Nuestro amor se prueba a través de nuestra obediencia y nuestra obediencia se prueba al decirle no a la tentación. Hagamos un resumen entonces de lo que hemos visto hoy. ¿Qué es tentación? Es considerar una alternativa pecaminosa para suplir una necesidad o alcanzar algo deseado. Un buen ejemplo de esto fue lo que le pasó a Jesucristo en el desierto. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. El primer mito que vimos es que ser tentado es un pecado. La verdad es que ser tentados no es un pecado. Pecamos cuando somos tentados al ceder a esa tentación, al aceptar, cumplir o llevar a cabo aquello que sabemos que no es agradable y aprobado por Dios. El segundo mito que vimos es que soy tentado cuando ando mal espiritualmente. Es cierto, pero no solamente cuando estoy mal espiritualmente, también cuando estoy bien espiritualmente. Jesucristo había terminado un ayuno y fue tentado. José estaba haciendo la voluntad de Dios y todo el mundo se daba cuenta de que Dios estaba con él y fue tentado por la mujer de Potifar. Así que puedo estar bien y ser tentados.
Hay condiciones también que me llevan a ser tentados, por ejemplo, el estrés, el cansancio, la presión de grupo, o cuando no rindo cuentas, o simplemente por estar muy afanado descuido mi vida espiritual, mi tiempo con Dios. El tercer mito es este, es muy popular. Dios me tienta. Vamos a ver la verdad. Dios sí permite la tentación, eso es cierto, la Biblia nos lo dice así, pero jamás induce a nadie a hacer lo malo. El cuarto mito fue este, el diablo me tienta. Sí, el diablo nos tienta, pero no somos tentados por él, ¿verdad? En verdad lo que nos tienta es nuestros propios malos deseos, nuestra propia pecaminosidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el quinto mito es que hay tentaciones que yo no puedo resistir, que son muy fuertes para mí. La verdad es que toda tentación es resistible. Pablo nos dice en 1 Corintios que primero son de orden humano. No soy el único que soy tentado de esa manera. Pero también nos dice que Dios garantiza que no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir. Y la tercera cosa que nos garantiza con esto es que también Dios nos va a sostener en medio de la tentación para que podamos estar firmes. Y la razón de eso es que cuando acabe la tentación, nosotros vamos a dar una prueba fehaciente, irrefutable de nuestra consagración, de nuestro temor, de nuestro respeto y de nuestro amor a Dios. Y serviremos de ejemplo a otros también. Entonces, ¿qué hago ante la tentación? Es posible que hoy algunos digan, yo la verdad no estoy siendo tentado, me siento bien, no estoy en esa condición, gracias a Dios. Entonces sigue este consejo, huye de toda situación que te incite a pecar, a considerar alternativas no agradables delante de Dios. Huir quiere decir evitar. Evita personas, lugares y cosas que no agradan a Dios, que te incitan a pecar. Todos tenemos esas situaciones. Hay lugares que yo no puedo ir, hay programas de televisión que yo no debo ver, hay conversaciones que yo no debo tener, hay personas con las cuales no debo relacionarme. Simplemente así las evito. Para otros dirán, estoy en medio de la tentación. Entonces decide resistir. No cedas a esa invitación fraudulenta que te está ofreciendo tu carne y el mundo. Es mentira. Santiago nos dice que somos felices cuando soportamos la tentación. La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, el mismo Señor hablándonos nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La mayor satisfacción de un creyente en medio de la tentación es resistir, porque al final Dios lo va a premiar. Y recuerda, aunque te sientas que no puedes más, esa tentación está hecha a tu medida de fe, a tu medida de resistencia espiritual. Dios te promete que no vas a ser tentado más allá de tus fuerzas. Sé sobrio, cálmate y decide resistir. La Biblia dice que resistimos al diablo y entonces él va a huir de nosotros. Pero para otros necesitas esta tercera puerta de escape. Posiblemente ya caíste. Ya caíste en la tentación y te sientes culpable. Es posible que no pensabas ni siquiera presentarte hoy a este mensaje, ni pensabas escuchar algo como esto. Te estás hundiendo en aquello que hiciste y te sientes sucio e incómodo. Posiblemente estés en la iglesia, pero te sientes incómodo e hipócrita porque caíste en la tentación. Bueno, eso no debe ser tu estacionamiento permanente. No debe ser tu puerto de atraque. No. Más bien, corta, arrepiéntete, confiésale a Dios, busca a un cristiano maduro en tu iglesia. Si tienes un mentor, ve a ese mentor y dile lo que te pasó y dile que te ayude a levantarte. No le escondas nada, no le escondas nada. Confiesa y apártate. La Biblia nos enseña cómo David lo hizo. David confesó su pecado y se apartó de él. Y nos enseña también el proverbista que aquel que confiesa su pecado y se aparta de él hallará misericordia, hallará prosperidad, mejorará. Pero el que lo oculta solamente se engaña a sí mismo y se destruirá. Que el Señor nos ayude hoy a resistir si estamos en medio de la tentación. Si no hemos llegado a ese punto, entonces huir. Pero si hemos caído, volvernos a Dios en arrepentimiento y levantarnos. 7 veces cae el justo y de todas ellas el Señor nos levanta. Quiero decirte que el Señor no está en el negocio de condenación. Él está en el negocio de la salvación. De tal manera amó Dios a este mundo que entregó a Jesucristo. Y son para momentos como este que la oración y la confesión nos liberan de esa
culpa y de ese estado de pecaminosidad. Sabe Dios librar de la tentación, dice la palabra. Y estas son las 3 alternativas que Él te ofrece. Si no estás siendo tentado, huye, evita lugares, personas y cosas. Si estás en medio de ella, entonces resiste. No te rindas. Si ya te rendiste, entonces arrepiéntete, corta y permite que el Espíritu Santo te restaure. Así como lo hizo con David, también lo puede hacer contigo. Bendiciones a todos.